La Santa Cena y la idolatría. Peligros de caer en apostasía y adoración a demonios. El apóstol Pablo hace un vehemente llamado a la nueva iglesia gentil para que ésta no ponga su confianza en ritos simbólicos pertenecientes al culto mosaico. Los símbolos cumplieron su propósito en sustentar y señalar el camino hacia el Cristo que habría de venir. Por lo que participar de ellos bajo el nuevo pacto es considerado por el apóstol como un pecado de fornicación e idolatría a los ojos del Señor. A través de todo el capítulo 10, el apóstol Pablo exhorta a los corintios a no poner su confianza en los símbolos que corresponden al bautismo en aguas y a la Pascua judía o Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Sí, aquí él habla del primer símbolo ceremonial de los judíos y también de los creyentes en aquel momento. Precisamente como dije antes, el apóstol Pablo trata de prevenir de que los corintios caigan en idolatría, en fornicación, en adulterio espiritual. Y para esto, él les explica y dice, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren que nuestros padres, todos nuestros padres, ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Sí, quizá tú y yo fuimos bautizados en una pila o en un río, en una piscina, pero ellos, los judíos, habían sido bautizados en la nube y en el mar. Sí, ¿qué más bautismo que ese bautismo de poder? Pero vuelvo a decir, el apóstol Pablo quería prevenir que los corintios cayeran en una idolatría y fornicación, en una adoración a los demonios por poner su confianza en lo simbólico y no conocer o no entender la transición, la transformación de aquello que estaba sucediendo en este momento a través del nuevo pacto o la consumación del nuevo pacto. 1 Corintios 10:3. Y todos comieron y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Nota usted que él habla sobre el bautismo en el verso 1 y luego habla sobre la comida y luego habla sobre la bebida? Y dice, no quiero que ustedes ignoren, nuestros padres, todos ellos participaron de esto, bajo la nube, en el mar, y todos comieron y todos bebieron. Verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Lo que él les dice es, de nada les sirvió. Conocieron del poder, tuvieron una manifestación, participaron de la nube, del agua, del mar, fueron liberados de Faraón cuando el mar se cierra. Sin embargo, y a pesar de todo esto, quedaron ellos postrados en el mar. Números capítulo 14, verso 29 dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, exceptuando a Caleb y a Josué. Todos ellos quedaron ahí, solamente Josué y Caleb pudieron entrar. Y lo que dice el apóstol Pablo, el razonamiento que él les presenta es de qué les sirvió si para ellos no tomaron el beneficio. Lo que había detrás de esa manifestación no lo conocieron, participaron de lo simbólico y a pesar de esto quedaron en el desierto. El comentario exegético y explicativo de la Biblia, la página 381, dice así, escuche, así como los israelitas tuvieron el agua de la peña que corresponde al bautismo, asimismo tuvieron el maná que corresponde a la otra de las dos ceremonias del cristianismo, la cena del Señor. Entonces ellos participaron ¿de qué? Participaron del bautismo en la nube, en el mar, en el agua de la peña. El agua les había salvado temporalmente, pero no eternamente, en el sentido de que ellos no conocieron al que estaba detrás de aquella manifestación. Y precisamente de esto trata el apóstol Pablo, de prevenir de que los corintios cayeran en esta idolatría, poniendo su confianza en los símbolos y no conociendo al Todopoderoso que estaba detrás de aquella manifestación y de aquellos símbolos.
1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahí es donde nosotros venimos a tomar ejemplo y a decir, entonces, ¿por qué esto sucedió? Ahora yo quiero entender por qué. Porque si a ellos les sucedió algo, ¿sí? Si alguien viene y se quema, está como uno cuando es pequeñito, ¿verdad? Que le dicen a uno, no toque esa candela, no toque el fuego, y uno va y la toca. Bueno, el apóstol Pablo quería prevenir que los corintios pasaran por la misma experiencia que habían pasado los israelitas que no conocieron al todopoderoso Dios. Los corintios ponían su confianza en los símbolos y en las sombras. Y el apóstol Pablo les dice entonces, esto es fornicación, esto es idolatría, esto es adoración a demonios, esto es codicia. Ustedes tienen que conocer y entender porque a ellos no les sirvió haber participado de esto de nada. E igual, de la misma manera, si ustedes lo hacen, no les va a servir, no les va a funcionar. ¿Qué había entonces detrás de toda esta enseñanza? Es lo que estamos mirando acá. Romanos capítulo 14, verso 23 dice, y todo lo que no proviene de fe es amartia o pecado. Pecado significa errar al blanco, no alcanzar la meta, fallar en un propósito. Los israelitas fallaban al propósito, erraban, no alcanzaban la meta porque no conocían la fe, conocían los símbolos. Entonces, dentro de la lista de pecados o de amartía o error al blanco que los judíos cometieron, el apóstol Pablo comienza a señalarles varios puntos. Y en el verso 6 de 1 Corintios 10 dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, que cuando ponemos nuestra mirada en lo carnal, en lo terrenal, en lo temporal, en lo material, es comparable a una codicia de la carne. Los israelitas habían codiciado, se habían dejado llevar por sus ojos y no habían conocido la fe. Entonces, el primero de aquellos pecados o errar al blanco, amartía, era la codicia que provenía de los símbolos, de las sombras. Y en este caso estamos hablando de poner la confianza en ¿qué? Capítulo 1, 2, capítulo 10, disculpe, verso 1, 2 y 3. Bautismo en aguas, comer y beber, participar de el maná, participar de aquellos alimentos que para ellos eran tan sagrados, de tal manera que los judíos no les preocupaba experimentar ningún tipo de cambio porque ya ellos habían sido consagrados en la Santa Cena, en el pan, en el vino, en el cordero, en las aguas. ¿Qué más necesitaban? Bueno, de esto es lo que el apóstol Pablo quería prevenir y quería corregir la situación que se estaba dando en los corintios. Verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Uno de los pecados, una de las fallas entonces era la codicia. Otro de ellos era la idolatría, porque se caía en idolatría cuando se ponía un exceso de confianza en lo que es simbólico, en lo que era temporal, en aquello que vino a tener un cumplimiento bajo el nuevo pacto. 1 Corintios 10:8, ni forniquemos como algunos de ellos y cayeron en un día 23,000. Eso está en Números capítulo 25, verso 1 y 9. Entonces, había pecado de codicia, había pecado de idolatría, había pecado de poner la confianza en el comer y el beber. Y por causa de esto, era considerado aquello como una fornicación. Y cayeron en aquel día, dice, 23,000. El pueblo de Israel se manejaba por la vista y por los símbolos y no conocía a su Dios. Para ellos, Jehová o Dios o Adonai o Baal, todo era muy parecido, porque ellos se llevaban por lo natural, por lo temporal, por la vista y no por la revelación, no por la fe, no por el entendimiento. No tenían el entendimiento que hoy nosotros tenemos para juzgar, para discernir y para decidir. Es por esto
que el apóstol Pablo aclara esta situación ante los corintios para que nosotros no cayéramos en aquella misma debilidad, flaqueza, amartia, error, fallar al blanco o no completar la meta. Primera Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué había pasado con los judíos? Habían comido, habían bebido y habían caído 23,000. ¿Y por qué? ¿Cuál era el problema? Porque no conocían a Dios. Porque todo lo que no proviene de fe es un error, es una falla. La fe es creatividad, la fe es luz, la fe es verdad, la fe es Cristo, la fe es posicionamiento, la fe es conocernos en Dios. Ellos andaban a ciegas, confiando en lo temporal, en lo simbólico, confiando en lo que había sucedido una vez en el desierto. Y de esto entonces el apóstol Pablo los quiere prevenir de que ellos no cayeran en este tipo de fornicación, de adulterio, de codicia, de idolatría. Participar de algo sin discernimiento de su cumplimiento y propósito es igual a ¿qué entonces? A idolatría, a fornicación, a tentar al Señor y a la murmuración. Primera de Corintios 10:9 dice, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis. Mire que la lista es grande entonces. Tiene que ver con codicia, tiene que ver con idolatría, tiene que ver con fornicación, tiene que ver con tentar al Señor, tiene que ver con murmuración. Todo esto que el pueblo de Israel había hecho y todo esto que los corintios estaban practicando estaba unido, estaba ligado a murmuración, a fornicación, a codicia, a idolatría. Y de esto el apóstol Pablo quería liberarlos. ¿Por qué? Porque era una codicia, era una trampa, era un engaño. Poner la confianza en lo simbólico venía a hacer algo que al final era en contra de ellos, así como había sido en contra del pueblo de Israel. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí tenemos nosotros que examinar cuál es nuestra firmeza en Dios. Porque si esto le sucedió a ellos por poner la confianza en lo simbólico, por poner la confianza en que las aguas les habían salvado a los padres y entonces todo Israel ya estaba bautizado en un pacto de agua que los limpiaba y los cubría y todo Israel había participado del cordero y del pan. Sin embargo, quedaron en el desierto. Esta es la advertencia que les hace el apóstol Pablo a ellos. Verso 14, por tanto, hermanos míos, huid de la idolatría como a sensatos o como a personas inteligentes. Así es como el apóstol les dice, como a sensatos, como a personas cuerdas, como personas que pueden discernir y pesar. Lo que yo les estoy hablando, dice, como a sensatos, porque los corintios era una iglesia, era un lugar donde abundaban los dones, la gracia, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento y la ciencia de Dios. Y por eso no los trata como ignorantes, sino dice, les trato a ustedes como sensatos, juzguen, disciernan lo que yo les estoy diciendo. La Santa Cena o Pascua del creyente, sí, porque si estamos hablando de los símbolos, si estamos hablando de todo esto que sucedió al pueblo de Israel y cómo todo esto era considerado una fornicación, un adulterio, una codicia, una idolatría y había sido juzgado y castigado. Entonces, ¿cuál es nuestra Santa Cena ahora bajo el nuevo pacto? 1 Corintios capítulo 5 verso 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Entonces, ya yo tengo una Pascua y esa Pascua ya se cumplió. A los corintios se les dice, ya la Pascua se celebró, ya la Santa Cena se celebró, no como en el tiempo antiguo que había que hacerla por 7 días y que había que buscar un corderito y que había que participar de esto y de lo otro, de la copa, del vino, del pan. No, ya se celebró, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8, así que celebremos la fiesta con la vieja levadura, ¿no? ¿Verdad? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura.
La vieja levadura representaba aquello que era fornicación, adulterio, idolatría, codicia, o sea, seguir con la confianza en las sombras, en lo simbólico, en aquello que no era real y que no había tenido todavía un cumplimiento. Y el apóstol Pablo le dice, ya nuestra Pascua fue consumada, de tal manera que ahora tenemos que celebrar la fiesta sin aquella vieja levadura. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sí, a nosotros nos enseñaron, a mí me enseñaron, ¿no? A que tenía que utilizarse en lugar de vino jugo de uvas y que tenía que utilizarse un pedacito de pan o una galletita porque eso no tenía levadura. Entonces había que ser cuidadoso en que el pan cumpliera con las condiciones de no tener levadura. Sin embargo, amados, el pan que el apóstol Pablo presenta aquí es un pan de ¿qué? Es un pan de cebada, es un pan no, es un pan de sinceridad y de verdad. Resulta que ahora los panes que yo presento delante del Señor, en los cuales yo participo, se llaman sinceridad, se llaman verdad, se llaman comunión, se llaman amor, se llaman unidad, se llaman justificación, se llaman perdón. O sea, tiene un significado diferente el cumplimiento de la Pascua en mi vida, porque ahora yo he sido redimido, ahora yo veo el mundo de una manera diferente y veo a mis semejantes también de una manera diferente, de tal manera que celebro una fiesta y una unidad en Cristo. 1 Corintios 10, 16, siguiendo con 1 Corintios 10. La copa de bendición que bendecimos, se pregunta él, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, ¿cuál es la copa que ahora nosotros tenemos? Y ponga atención a esta palabra comunión, porque esta es la copa, es la comunión de la sangre de Cristo. Comunión viene del griego koinonia, que significa compañerismo, participación, unidad, amistad, amor. Entonces, volvemos nuevamente, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, no es el compañerismo, no es la amistad, no es la participación, no es la unidad, no es el amor que viene producto de la sangre de Cristo. Nuevamente entonces vemos el pasaje anterior que dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Recuerdo que muchas veces el creyente llegaba y decía, pastor, yo puedo participar de la Santa Cena porque yo no me he casado. O la otra persona decía, yo sí puedo participar porque yo estoy casada. Aunque por otro lado estaba enemistada con muchas personas, pero ella cumplía con los reglamentos de la iglesia. Sin embargo, se presentaba a la ceremonia sin los panes de sinceridad y de verdad. A Dios gracias que Dios ve el corazón hoy. Dios no es como nosotros, que se rige por lo temporal. Dios ve más allá. Y entonces, aunque a muchos miembros se les priva de participar de ciertas cosas, lo importante es que Dios ya le ha incluido a cada uno de ellos en su propósito y en su plan. Y aunque no participen de una ceremonia, ya ellos están participando con los panes de sinceridad y con los panes de verdad. Están participando en la comunión, en la coinonía, en la unidad, en el compañerismo, en el amor de Cristo, en el amor del cuerpo de Cristo, y están celebrando que la Pascua ya fue sacrificada, que ya tuvo un cumplimiento, de tal manera que los beneficios ahora son de orden espiritual. Porque podemos, de otra manera, podemos caer en ¿qué? Podemos caer en la codicia, podemos caer en el engaño, podemos caer en la idolatría, podemos caer en la fornicación, de confiar y de pensar que los símbolos salvan. La Biblia de Estudio Plenitud en la página 1491 dice así, ponga atención, ahora el recibir la copa es participar en la sangre de Cristo y el partir el pan es participar de su cuerpo. Participar, coinonía, comunión,
unidad. La copa es el nuevo pacto, la copa es Cristo, el pan es participación, es unidad, es sinceridad, es verdad, es amor, es justicia. Lucas capítulo 22, verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa que es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Entonces, ¿cuál es la copa ahora? Bajo la consumación de Cristo. La copa es el nuevo pacto. La copa no son los símbolos, es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ya dejemos los símbolos, porque los símbolos y poner las confianza en los símbolos como si fuéramos judíos no sirve de nada. A ellos no les sirvió. Vuestros padres quedaron en el desierto, de tal manera que así mismo sucederá con ustedes, porque todo aquello que no proviene de la creatividad, de la verdad, de la luz, todo lo que no proviene de fe es amartia, es pecado, es errar al blanco. El nuevo comentario bíblico en la página 789 dice así: participar correctamente del pan y del vino es una comunión. Los adoradores están, por tanto, ligados en comunión con el Cristo viviente y así los unos con los otros. Entonces, ¿qué es participar correctamente del pan y del vino? Nuevamente, escuche. Esto está en el nuevo comentario bíblico, página 789. Participar correctamente del pan y del vino es una comunión. Los adoradores están, por tanto, ligados en comunión, en coinonía, en participación, en unidad, en amistad, en amor, los unos con los otros y así con el Cristo. La Biblia Reina Valera, en su versión 1865, traduce 1 Corintios 10:17 de la siguiente manera: porque siendo muchos, escuche, porque siendo muchos, somos un solo pan. ¿Cuál es el pan? Nosotros somos un solo pan. Por eso celebramos que Cristo, vuestra Pascua, ha sido sacrificada y nos presentamos con panes de sinceridad y de verdad, porque ahora nosotros somos un pan. Porque siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo. Porque todos participamos de aquel mismo pan. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso entonces es la comprensión de esa verdad eterna y espiritual. Saber que yo soy el pan y saber que cuando yo camino en unidad, en sinceridad, en verdad, en comunión, estoy entonces participando del nuevo pacto, estoy participando de su copa, estoy participando del cumplimiento de su obra y estoy honrando su nombre. Porque de otra manera, si yo no lo hago así y desconozco el valor espiritual y el significado de aquello que fue simbólico, entonces estoy caminando ¿en qué? Estoy caminando en codicia, estoy caminando en idolatría, estoy caminando en fornicación, estoy tentando al Señor. Por eso es que es tan importante conocer estas verdades. Participar, 1 Corintios 10:17, viene del griego metejo, que significa participar, pertenecer o compartir. Participar. Nosotros participamos porque siendo muchos somos un solo pan y un solo cuerpo, porque todos participar, de partir, participamos, nos unificamos en una partición, participamos de aquel mismo pan, porque entonces nos partimos en sinceridad y en verdad. Porque entonces compartimos los unos con los otros en una comunión. Eso es la Santa Cena. Cuando caminamos en amor y en unidad, entonces estamos cumpliendo aquello por lo cual había sido creado todo este sistema. En el sistema antiguo de la Santa Cena había un corderito que se sacrificaba por familia. Y cuando una familia era muy pobre, no tenía, se invitaba y se traía, y había una participación, un compartimiento, una unidad, una coinonía, una amistad. Y a todo esto nos trae entonces la obra consumada de Cristo. 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia,
y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.